Listo, vamos a iniciar la grabación también para que lo puedan tener a la mano. Perfecto. Ahí está. Nos quedamos en trauma ocular. Estas son las formas clínicas más comunes, o sea, las que vamos a ver más. Ya hemos visto desgarros de conjuntiva, ¿no? Asociados a una hemorragia o no subconjuntival, que no es tan peligroso. Las úlceras corneales traumáticas, las uveitis o iridociclitis, el ifema de sangre en cámara anterior, que es bastante común en traumatismos. Hemos visto los glaucomas también que pueden ver, defectos de posición del cristalino, luxación, subluxación del cristalino, la catarata traumática, hemorragia vítrea, la conmoción retinal, ese golpe de contragolpe que afecta más a la parte posterior cuando es anterior, se vuelve un poco blanco la retina, el edema de Berlín, ¿no? ¿Se acuerdan? Y por último, el desprendimiento retina, que es una emergencia ocular muy importante, ¿no? El desprendimiento retina. Entonces, prosiguiendo, a ver, perdón, aquí estamos. Traumas oculares, ¿no? Penetrantes. Los traumas penetrantes existen generalmente en la parte anterior del globo ocular. Esta vez, por ejemplo, existe en los párpados. Cuando uno está, digamos, expuesto a un traumatismo, por lo general uno, si no le agarra de muy de improviso, cierra los párpados. Entonces, el primero en dañarse son los párpados, ¿cierto? Estos traumas, digamos, punzantes o cortantes pueden afectar principalmente estos párpados y ocasionar laceraciones, como dice aquí, o heridas penetrantes, o sea, cortes completos del espesor del párpado, que, bueno, lógicamente deben de ser estéticamente suturados. Generalmente los párpados, eh, la parte externa del párpado se sutura con una seda 7 ceros, la piel, pero la parte del músculo, como tiene que ser una sutura reabsorbible, se suturamos con Vicryl, también puede ser bien delgadito, 8 ceros de preferencia. Cuando hay una laceración o una herida penetrante de los párpados y que compromete los canalículos, las vías lagrimales, ¿no? En el ángulo interno de los párpados. ¿Se acuerdan dónde están los canalículos? Requiere esto una atención ya quirúrgica reparadora más eficiente y lo antes posible, dada la importancia pues, que tiene este vía de drenaje, si no el paciente se queda, hay que tratar de recanalizar, si no este paciente se queda con epífora toda la vida. Ya hemos visto cuál es la diferencia entre epífora y lagrimeo. Epífora es cuando es patológico, en este caso, como se ha cortado la vía lagrimal, queda lagrimeando el paciente y a esto llamamos epífora, ¿no? Porque no es un lagrimeo, digamos, fisiológico, normal, como el llanto, etcétera, etcétera, como ya les expliqué. Entonces, requiere una atención inmediata. ¿Por qué? Pues si no atendemos inmediatamente, el cabo distal y el proximal del corte, digamos, del, del canalículo, con el tiempo se va a ir retrayendo. Va a ser muy difícil encontrar y poder recanalizar. Es tan pequeñito que tenemos que meter muchas veces una sondita o una sonda de silicona, tratar de recanalizar y por fuera hacer unas suturas con seda 10 ceros. Entonces, no es fácil.
Existe una subespecialidad en esto para tratar de eh, suturar para los párpados. Cuando el corte es vertical, no hay mucho problema. La idea en los párpados es que se mantenga el músculo principal, que es el elevador del párpado superior. Como este músculo viene verticalmente, arriba hacia abajo, ¿no? La aponeurosis del párpado, del elevador del párpado superior. Si el corte es vertical, entonces va a favor, paralelo a las fibras, no se rompe, no se seccionan las fibras. Pero si el corte del párpado es horizontal, en todo su espesor, ahí sí vamos a tener una sección, digamos, de este músculo, que es importante. Entonces, el párpado va a quedar en ptosis completa. Hay que resuturar este músculo o reinsertar, ¿no?, en el tarso para que pueda tener la función, y también requiere de microscopio, requiere de la subespecialidad. Eso es importante en este tipo de heridas penetrantes. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora nos vamos como las abulsiones, los traumatismos generalmente vienen de afuera hacia adentro. Lo que más se va a comprometer, aparte de los párpados, es la córnea, ¿no? Ahí tenemos laceraciones simples, laceraciones mayores, laceraciones estrelladas. Y ya sabemos qué significan las laceraciones, chicos, ¿no? Laceración que compromete un espesor, pero no ha penetrado. La herida penetrante ya es diferente, ya compromete todo el espesor de la córnea, ¿no? Y del globo ocular, córnea y esclera. Cuando la laceración es menor a 2 milímetros, normalmente les ponemos a los párpados a los ojitos, perdón, a los pacientes un curativo oclusivo. O sea, una pomadita antibiótica y le ponemos su parchecito, ¿no? Entonces se va a regenerar. ¿Qué significa esto? Que podemos limpiar, inclusive si ha caído algo, un objeto contundente en la córnea, con suero fisiológico, y aplicamos el parchecito compresivo. Y podemos aplicar también un lente de contacto blando y sus gotitas antibióticas. ¿Por qué? Porque hemos visto que efectivamente cuando entra un objeto de afuera hacia el ojito, mientras no demostremos lo contrario, está infectado. Entonces sus gotitas antibióticas profilácticas. ¿Listo? Cuando la laceración es mayor, ¿qué estamos hablando? Mayor a 2 milímetros, tenemos que hacer el test de Siedel. Se llama de Siedel positivo, el test de Siedel. ¿Cómo es este test, chicos? Nosotros vamos a instilar esas gotitas de fluoresceína para ver muchas veces cómo son las úlceras, ¿se acuerdan? Las gotitas de fluoresceína. Y estas gotitas, a través de esta fluoresceína que está impregnada en la córnea, vamos a ver si filtra o no filtra humor acuoso a través de esta herida, de esta laceración. Entonces, si es positivo, nosotros vemos que filtra, que va a estar saliendo poco a poco a través de eso. Si es negativo, no va a filtrar absolutamente nada. Entonces, la laceración mayor de 2 milímetros, más de 2 milímetros, sí requiere de una sutura quirúrgica, que lo hacemos por lo general con un nylon 10 ceros. ¿Ya? Es un hilo, algunos de ustedes muchachos han visto cómo es el nylon 10 ceros, es un hilo más delgadito que un cabello humano. Entonces, sumamente delgado. Entonces hacemos
pequeña sutura a nivel de la córnea. Después hay otro tipo de laceraciones, que son las laceraciones estrelladas. Estrelladas es cuando ya no es un cortecito nada más, un golpe que ya requiere eh, mayor complejidad en su atención. Esto ya es indicativo, lógicamente, de reparación quirúrgica también, con suturas. Podemos usar inclusive en estas estrelladas, porque a veces es difícil cerrar la córnea cuando es un trauma así estrellado. Y le ponemos, ustedes han usado ese pegamento de la gotita, es el cianocrilato. Cuando vemos que hay una pérdida de sustancia en un punto, por ejemplo, que no es una laceración rectita como para suturar, secamos esa zona de la córnea, lógicamente con anestésico, y ponemos una gotita de cianocrilato. Esto nos va a ayudar a mantener por un tiempito determinado, por unos minutos hasta que podamos colocar adecuadamente los puntos. Después de colocar los puntos, tenemos que hacer el test de Siedel también. Ese test de Siedel que colocamos una gota de fluoresceína y si vemos que va filtrando humor acuoso, quiere decir que no está bien cerrado, hay que cerrarlo adecuadamente. Se observa al biomicroscopio con la lámpara hendidura la ausencia o no, o fuga o no, del humor acuoso, ¿no? Entonces, si sigue fugando una herida que ectoscópicamente, o sea, se ve claramente, perdón, que ya ha pasado todas las capas de la córnea. Entonces, ahí lógicamente va a salir el humor acuoso y detrás del humor acuoso le va a seguir el iris. O sea, se va a encarcelar en esa herida y va a haber un prolapso de iris. Puede ser esta herida también penetrante, puede ser una herida simple o una herida estrellada. Ahí, cuando hay prolapso de iris, la cámara anterior se, 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 se pone más estrechita, pero vemos que el iris se ha deformado, porque hay una zona que está, digamos, encarcelada o atrapada. Hay una deformación en la pupila. También puede haber una herida penetrante estrellada. Es más difícil de tratar. Entonces, el iris con mayor razón se sale. Hay que valorar ahí la vitalidad del tiempo del iris que ha estado fuera, o sea, expuesto, ¿no? Porque se contamina también y hay que decidir o no si seccionamos toda esa zona del iris. Depende del tiempo de exposición del iris. Se dice que más de 6 horas es mejor ese iris no repararlo adentro, sino seccionarlo, cortarlo. Bueno, las heridas penetrantes también pueden afectar al cristalino, ¿no? Generalmente estos son por objetos punzocortantes. Se puede apreciar la herida central en la córnea. La cámara anterior está ocupada por las masas cristalinianas y esto es una necesidad quirúrgica. La reparación corneal y el abordaje porque ya se ha formado una catarata traumática. La reparación corneal y la cirugía de la catarata traumática, entonces nos van a dar la rehabilitación del sistema de la visión óptica, porque
que ese ojito no estaba viendo por la catarata. Y muchas veces la herida en la córnea es exactamente en el eje visual, o sea, donde está la pupila, al medio. Estas heridas, principalmente las estrelladas, nos van a dejar una cicatriz tan importante, chicos, que va a dejar una nube justo al medio y nos va a tapar la visión. Eso se llama nubécula o leucoma. No es glaucoma, es leucoma con LE. Esta nube queda como una cicatriz, es difícil ya que, digamos, recobre su transparencia. Aquí hay que pensar solamente en el trasplante de córnea, ¿no? Sacar una córnea de un paciente bueno, recién muerto, cadavérico puede ser, y se lo, se lo trasplanta. El trasplante de córnea es un poquito más, digamos, más fácil, más bondadoso que los otros trasplantes de otros tejidos. ¿Por qué? Porque la córnea no tiene vascularización, o sea, mucho menos chance a que haya un tipo de rechazo. Nosotros sabemos que el rechazo de los tejidos básicamente es por el tipo de sangre que tiene de un paciente a otro. Entonces, cuando hay una afectación de la córnea traumática y produce un leucoma, una nube, tenemos que pensar en el trasplante de córnea. Y hay heridas tan penetrantes que pasa la córnea, incluso pasa el cristalino, o luxa el cristalino, y vamos a tener presencia o pérdida del vitrio. El vitrio se viene hasta la parte anterior. Esto implica, como ya les he dicho, la lesión del cristalino. Esta presencia de vitrio en la parte anterior o en la herida, digamos, más o menos se lo reconoce, porque nosotros tocamos, digamos, la herida con una microesponja. Si no tenemos microesponja, puede ser con un hisopo estéril, ¿no? Y el vitrio se va a dejar arrastrar un poco. Es flexible. O sea, se impregna, se pega ahí, se jala el vitrio. Entonces, esto requiere una mayor atención, entrar al centro quirúrgico, ¿no? La sutura correspondiente y se requiere hacer una vitrectomía, o sea, un corte del vitrio para que no esté, digamos, en la herida quirúrgica. Y llamar a la subespecialidad que es digamos, la especialidad de retina y vitrio. Traumas oculares, esclerocorneales. Ya hemos visto de párpado, de córnea, ahora esclerocorneales, que son más graves, porque supuestamente son uh, más grandes, ¿no? De la parte anterior hacia la parte anterior, que ya compromete la esclera. Hay heridas simples, ¿no? Y hay heridas con prolapso, más atrásito, detrás de la esclera, está detrás del, está el tejido uveal, o sea, está el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces hay heridas simples y heridas con prolapso de este tejido. Son varios tipos de estas heridas simples, ¿no? Eh, las heridas penetrantes esclerales, ubíquense, están en la esclera y más o menos son el 20% de este tipo de traumatismos. ¿Cómo sospechamos nosotros cuando hay una herida penetrante escleral posterior?
porque como está ahí la conjuntiva, muchas veces no lo podemos ver. Solamente eso lo podemos, explorando, como ya les dije antes, abriendo un poco la conjuntiva, podemos ver si hay una herida penetrante de la esclera. Pero en el caso de ustedes, digamos, llega el paciente a vuestra consulta o a la posta o donde sea, ¿cómo pueden ustedes sospechar de que hay una herida perforante o penetrante de la esclera? ¿No? Aparentemente el ojito está tranquilo, pero hay algunos signos para sospechar y que son signos de mucha gravedad. Uno, cuando el paciente dice que ha perdido la agudeza visual o ha disminuido la visión. Aparentemente adelante, aparentemente está bien. Pero si ha disminuido la visión, hay que sospechar de que puede haber una perforación de la esclera. Nosotros al ver con nuestra linternita vamos a ver que la profundidad de la cámara anterior está disminuida. No olviden que cuando examinen un ojo siempre traumático, puede ser izquierdo o derecho, siempre hay que examinar los dos ojos y hacer la comparación, ¿no? Ahí la cámara puede estar muy estrecha con la linterna, se puede ver, y en el otro ojo que no sea traumatizado, está normal. Entonces, esa diferencia puede ser importante para darnos cuenta de que se ha perforado la esclera. Otra diferencia importante con el otro ojito es que el otro ojo tiene tono ocular normal y este ojo está hipotónico. O sea, hay una herida penetrante de esclera posterior, pierde la presión. Eso es importantísimo. Nosotros tocamos la presión digital muy, muy suavemente, no van a apretar porque empeoramos el cuadro. Notamos que hay diferencia de la tonicidad del ojo bueno con la tonicidad del ojo traumatizado. Puede haber también, no necesariamente hay un prolapso de iris, pero una distorsión pupilar. La pupila ya no está totalmente redondita, sino se toca un poco más discórica. Y al revisar, eso ya es parte del trabajo del oftalmólogo, nosotros vamos a ver en la herida escleral un prolapso uveal, ya sea del cuerpo ciliar o de la coroides. Que nosotros lo vamos a ver de color oscuro, generalmente marrón oscuro. Como tiene bastante pigmento, marrón oscuro, eso es importantísimo. Pero la reina de toda sospecha diagnóstica de perforación o penetración de la esclera es la anamnesis, chicos. Tiene que ser una anamnesis bien delicada. Preguntar al paciente con qué se ha golpeado, cómo se ha golpeado, qué tipo de objeto ha sido cortante, contundente. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta si la lesión puede ser grande, pequeña, hasta la parte posterior. Por ejemplo, no es lo mismo que uno está jugando con un palito, por ejemplo, esos carrizos de anticucho, y por casualidad volteas y te raspas con la punta y se te incrusta la punta. No es lo mismo a que tu cuerpo se haya caído sobre la punta con todo el peso de tu cabeza, por ejemplo, ¿no? Hay que saber valorar bien la fuerza, inclusive con la que ha podido lesionarse el ojo, ¿no? Cualquier objeto. Muchas veces abren una chapa de cerveza y con la velocidad que de la presión de la cerveza sube y el borde de la chapa le corta totalmente la cornea y la esclera. ¿Y con cuánta velocidad va esto? ¿No? Y así, tipos de golpes, hay que más o menos preguntar bien en qué condiciones, cómo ha sido, etcétera, para tener una mayor certeza diagnóstico y ver la gravedad de estas heridas.
Después tenemos las heridas penetrantes, ¿no? Esclerocorneales pueden ser, pero que son irreparables. Hay casos muy difíciles, chicos, de reparar, ¿ya? Y estas heridas penetrantes eh, son causados por pérdida de tejido. Es una gran destrucción del globo ocular. Es una herida en realidad que produce casi un estallido del globo ocular. En estos casos, lo primero que hay que hacer siempre es tratar, se debe intentar la reparación, o sea, mantener la arquitectura del globo ocular, la hegemonía, tratar de reparar con suturas. O bien, si ya no se puede, si hemos visto a través de la ecografía, incluso hay prolapso de la retina, etcétera, etcétera, y ha pasado un buen tiempo, al paciente hay que decirle que no queda otra que el procedimiento de evisceración. ¿Qué significa la evisceración y cuál es la diferencia con la enucleación? La enucleación es retirar todo el globo ocular, cortando el nervio óptico y cortando los músculos extraoculares que están adheridos a la pared, al cono de la órbita, a la pared posterior. Esa es la enucleación. La enucleación se realiza, por ejemplo, en casos de haber encontrado un tumor maligno en el ojito, un melanoma de iris, puede ser un melanoma de coroides, un melanoma. Entonces, o un retinoblastoma, ¿no? En niños recién nacidos, niños. Eso hay que retirar absolutamente todo. La evisceración es retirar el contenido del globo ocular, dejando libre las paredes más externas, o sea, parte de la córnea y la esclera, respetando el nervio y los músculos extraoculares. A eso se refiere la evisceración. ¿Y por qué les decimos a los pacientes que este paciente va, digamos, con un trauma de estallido ocular y pérdida de más del 50% del tejido intraocular? Hay que hacerles evisceración. Tiene un rol preventivo porque impide el desarrollo de una enfermedad que se llama la oftalmia simpática en el ojo sano. No es muy común, pero se da. ¿Qué significa esto? Es una reacción tipo una uveitis en el ojo contralateral si no hacemos esta evisceración con un traumatismo así tan fuerte. Y esta uveitis puede llegar a causar incluso ceguera en el ojo sano. Imagínense, chicos. Entonces, esto es muy importante. ¿Ya? La oftalmia simpática tiene un rol preventivo esta evisceración. ¿Ya? Para que no haya la oftalmopatía simpática, o sea, la uveitis en el ojo sano, porque por la vía simpática hay una reacción de ese tipo. Entonces, muchas veces los pacientes no quieren que se les retire el ojito, se les eviscere. Hay que deslindar responsabilidades, chicos, ya que debe constar en la historia clínica, ¿no? Tiene que firmar el paciente porque este es un deslinde médico legal. En el tratamiento médico, el tratamiento de estos pacientes con, digamos, estallido del globo ocular, eh, son lógicamente antibióticos sistémicos, parenterales, intravenosos de amplio espectro, antiinflamatorios, ¿no? Si es con fierro, toxina antitetánica hay que considerar, y la derivación al especialista de forma inmediata, ¿no? Aquí hay algunas diapositivas
Por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un golpe simple, una contusión simple, ¿no? Acá hay una equimosis que se ve, es una eh, hemorragia que está debajo de la piel, que se llama equimosis. Cuando es la quemosis, es edema. Cuando es equimosis, es la hemorragia, ¿ya? Después aquí hay otro, que este es un hiposfagma o hemorragia subconjuntival. Hiposfagma o hemorragia que tampoco es grave, como ya saben. Aquí hay otro, ahí está, fíjense, bien, este es un trauma en la periferia de la córnea y está haciendo un prolapso del iris. Fíjense cómo se deforma la pupila, ¿no? Dependiendo del tiempo que haya estado, lo metemos al iris para cerrar o lo cortamos, hacemos una iridectomía amplia. Prolapso de iris. Muy bien, también otros traumoculares abiertos con salida de tejido uveal. Caso también otro prolapso de iris. Contusiones anteriores del polo anterior, fíjense, ese es el famoso ifema. En la diapositiva de arriba es un ifema total, está totalmente rojo y en la de abajo hay un nivel, ¿no? Es acumulación de sangre en la cámara anterior, entre la córnea y el iris. Este es los traumas contusos, ¿no? Generalmente, cuando se golpea en la parte anterior, tenemos el edema de retina en la parte posterior, edema de como ya vimos. Puede haber también hemorragias vítreas o desprendimiento de retina. Traumas oculares con perforación ocular. Eh, Esto es más que todo para que ustedes tengan, digamos, la expertez de realizar el tratamiento primario y después derivarlo al oftalmólogo sin poner en riesgo el ojito, ¿no? Cuando nosotros vemos que se ha perdido la cámara anterior, como en estos casos, quiere decir que puede ser un trauma penetrante de esclera. Entonces ya saben, antibiótico, parche, sin compresión, no sé, un parchecito no puede ser compresivo. Sin compresión, ¿no? Gotitas antibióticas puede ser, y se lo deriva al oftalmólogo inmediatamente. Y estos son cuerpos extraños, muy simples, que vemos un cuerpo de un soldador, probablemente uno que esté esmerilando, que se impregna en la córnea. Esto se retira a través del biomicroscopio de la lámpara de hendidura, una pequeña agujita y una espátula. Ahí dejamos una úlcera, entonces tapamos el ojito con antibiótico para que se reabsorba. Acá hay otro cuerpo, parece que es metálico. Cuando otro cuerpo eh, intraocular pequeñito a la superficie ocular, por lo general se deposita en el fondo del párpado superior. Por lo general. ¿Por qué? Porque con el parpadeo va arrastrando hacia la parte superior. Y vertiendo el párpado superior, vamos a encontrar este tipo de, el cuerpo, el cuerpo extraño, ¿no? Y se lo retira con un simple hisopo. Perdón, estamos. Fíjense, mire ese cristalino luxado, esa es una catarata traumática, pero ha salido a cámara anterior por un traumatismo, ruptura
laceración, también golpes muy graves. Fíjense cómo en la primera diapositiva, a través de la conjuntiva, hay prolapso uveal de la coroides y del tejido uveal. Es importante. Estos son los grados de los ifemas, ¿no? Grado uno, 2, 3, 4. El 4 es total. En estos casos hay que entrar a aspirar esa sangre porque puede haber impregnación endotelial en la córnea y va a perder la transparencia esa córnea y vamos a tener que requerir su trasplante de córnea. Acá también un cuerpo extraño conjuntival, mira, y la conjuntiva lo ha tapado, hay que retirar la extracción quirúrgica, abrir y después queda muy bien, ¿no? Cuerpo extraño conjuntival. El trauma de los párpados, fíjense cómo se puede lesionar los canalículos. Entonces, como les dije antes, hay que tratar de repararlo lo más antes posible, ¿no? Hay que meter esa sondita para ver si realmente está tomado o está cortado el canalículo inferior o superior. Y en este caso tenemos una abulsión, un estallido ocular. Miren, ahí no solamente hay material de iris o coroides o cuerpo ciliar, sino aquí hay una parte un poco más, menos densa, que es el vitrio, o sea, ha salido vitrio, evisceración. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí nos damos un pequeño respiro de unos 5 minutos, por favor, para continuar con trauma ocular, que ya nos falta un poco más. ¿Está bien? 5 minutos. Bien.
Muy bien, chicos, proseguimos. Vamos a compartir nuevamente. Dentro de el trauma ocular, a ver, parte importante de, digamos, de las causas de trauma ocular están las quemaduras. Entonces, en esta otra parte vamos a ver parte de quemaduras químicas. Muy bien, se ve mi pantalla, ¿no? Ya. Las quemaduras químicas en los ojitos se puede dar por lesiones que pueden darse por sustancias o ácidas o alcalinas. Y estas pueden ocasionar efectos terribles, devastadores, hasta causar la ceguera o una evisceración del ojito, como ya les dije. Estos son, o pueden, digamos, causar una quemadura en la córnea que le va a hacer perder totalmente la transparencia y requerimos un trasplante. No son efectos devastadores, dramáticos sobre la superficie ocular, sobre todo cuando afecta el compromiso visual, ¿no? Por su naturaleza, dije que hay álcalis que tienen un peor pronóstico que los ácidos, por su facilidad de penetración a los tejidos oculares y que esto alcanza generalmente en el segmento anterior. Es más fácil que penetre los tejidos, mientras que los ácidos es de un poco mejor pronóstico, ¿no? Que estos no, por lo general no atraviesan todos los tejidos, que se depositan más que todo en los tejidos superficiales. Se deposita en la parte más superficial del ojo. Entonces, los álcalis son los más lesivos, ya saben. ¿Y cuáles son, por ejemplo, álcalis que tenemos a la mano? Normalmente es la lejía, que se limpia, ¿no? Los inodoros, los baños, qué sé yo, el hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, la cal, que les caiga cal al ojo es peligrosísimo, ¿ya? El amoníaco también es un álcali peligroso, cuidado, chicos, ¿no? Y dentro de las sustancias ácidas está el ácido sulfúrico, sulfuroso, sulfídrico, ácido acético, ácido clorhídrico, nitroso, todos los que conocemos. ¿Listo? La fisiopatología, digamos, de las quemaduras químicas por álcalis, eh, el álcali, por su ion que tiene un ion oxidrilo, aumenta el pH de la lágrima y por ende va a producir saponificación de los componentes grasos, ¿no? De las membranas celulares. Entonces tienen mayor penetración en todos los tejidos. Mientras que el ácido entra en contacto con la lágrima, produce calor, carbonización, pero superficialmente en el epitelio corneal y conjuntival. Y ahí va la recoagulación de proteínas, pero no tiene tanta penetración como los álcalis. Entonces, la gravedad de una quemadura se estima más que todo por la naturaleza del, del agente, si es álcali o ácido, el tiempo que está, la penetración y el área de compromiso del globo ocular. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay formas clínicas, estadios clínicos. Y los estadios clínicos se, a ver, vamos a ver aquí,
Se reconoce cuatro fases. La fase inmediata, ¿no? Es desde el momento en que te ha ingresado. La fase aguda es hasta los 7 días. La fase de reparación del tejido es entre 7 a 21 días. Y la fase de reparación tardía es mayor de 21 días, ¿no? Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Que tratan de ver cuál va a ser el pronóstico. Estas clasificaciones lo podemos dividir en grados. Grado 1, que tiene un pronóstico favorable, porque solamente es un daño corneal epitelial, con ausencia de isquémica. O sea, hasta un menos tiempo el ácido probablemente que nos alcali el ácido y el paciente o la persona se lava inmediatamente. Pues no hay gran cosa. El grado 2 es un pronóstico también favorable, pero ya, aparte del daño epitelial, hay un edema de corte, ¿no? Todavía podemos apreciar fracturas de iris, ¿no? No ha afectado tanto. El grado 3 ya es un pronóstico reservado, con toda la pérdida total del epitelio corneal, totalmente borroso está en la córnea, está edematoso, el iris ya no se ve de buena forma, ya se ve muy difícilmente. Y el grado 4, el pronóstico totalmente desfavorable, ha afectado a todas las capas de la córnea está opaca, el iris y las pupilas se aprecian en nada. Formas clínicas también de este tipo de quemaduras puede causar blefaroconjuntivitis química, ¿no? Hemos visto la queratitis, la por los grados puede afectar, uveitis puede causar glaucoma, cataratas y por último, si se daña el suelo, puede causar hasta atrofia del ojo, que se llama tisis cubitis. Entonces, lo más importante, hemos visto estas formas clínicas, es el tratamiento, chicos. ¿Cuál sería el tratamiento primario para cualquier tipo de quemadura química por sea ácido o alcalí? La idea es de que el porcentaje que hay entrado dentro de la concentración, digamos, de este líquido nocivo, tenemos que minimizar con el tiempo de que esté en el ojito hasta el momento en que nosotros tenemos que realice un lavado profuso con agua. Si no tenemos agua, cualquier líquido que no sea conocido, puede ser hasta una gaseosa, ¿no? Agua de caño, qué sé yo, para tratar de diluir inmediatamente y retirar. O sea, lo más importante es la reacción inmediata que pueda tener alguien que esté a su lado del paciente o el mismo paciente. Por ejemplo, si un trabajador de construcción civil está ahí y le cae cal al ojo, no se va a frotar el ojito y se va a mantener ahí por minutos. Inmediatamente tiene que agarrar. Por ahí siempre hacen sus diluciones de cemento con una manguera con agua y profusamente manguerearse los ojos, chorrear con agua bastante para que pueda salir toda la cal y no le haga daño. La cal es alcalina, ¿sabes? Eliminar todas las partículas extrañas por el lavado, la irrigación generosa, adecuada, es lo que básicamente le va a ayudar. No le va a ayudar enviarlo al hospital, porque ese tiempo que está yendo al hospital está perdiendo mucho tejido, está quemando mucho tejido. Lo que sea, en la calle te puede caer por accidente una sustancia ácida, ¿no? ¿Qué haces? No encuentras nada, te entras a una tienda sin pagar, aunque sea antes, agarras un agua, te comienzas a echar al ojo. ¿Verdad? Si usted está loco, no, no estoy loco. Te pagas el agua y se lo trapeas el pisito. Listo, pero te has salvado. O sea, hay que inmediatamente, lo más importante es la reacción. O sea,
La sustancia tiene que estar menos tiempo en el ojito, dependiendo de la cantidad de que hay acá. ¿Listo, chicos? Eso es lo más importante. Después de eliminar, lavar profusamente, pues podemos utilizar soluciones antibióticas, antiinflamatorias, tal vez un corticoide para que no moleste mucho o un AINEX. ¿Listo? Posteriormente, continuamos con lubrificantes porque ha habido ya un daño en el epitelio probablemente. No se puede poner hasta una lente de contacto blanda por unos días nada más, pero los lubrificantes es el mejor tratamiento. Los usos cada hora, cada media hora. Y se va a reepitelizar el epitelio del entorno. Y bueno, el mejor tratamiento está dado por inmediatamente reaccionar para evitar que esa consecuencia esté lógica, ¿no? Y lógicamente la prevención, ¿no? En trabajadores de construcción civil, en gente que está expuesta, trabajadoras del hogar que utilizan esta lejía para limpiar los inodoros, todo eso, la prevención, usar siempre lentes protectores. Eso es importantísimo. Entonces, tenemos complicaciones de estas quemaduras y tenemos complicaciones. Uno, por ejemplo, es el simbléfaro. ¿Qué significa simbléfaro? Significa que por la quemadura, la saponificación de los tejidos de la conjuntiva se pega la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal. O sea, hay una simetría, un pegamiento. Eso es el simbléfaro. Hay restricción también de la movilidad de los músculos extraoculares cuando estás hacia atrás. Puede haber hasta perforación corneal por los álcalis, ¿sí? Y por ende una infección intraocular. Como ya hemos dicho, también da glaucoma, da un tipo de uveitis, puede haber cataratas y tisis bulbi. Tisis bulbi es la atrofia del ojo, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Muy bien. Ahí está, mira, más o menos unas imágenes, cómo puede perder toda la, esta córnea, se ha vascularizado inclusive. ¿Cómo se llama la vascularización en la córnea? Se llama panus corneal. La córnea normalmente no debe de ser vascularizada. Panus corneal. ¿Ya? Este álcali está produciendo saponificación de todos estos tejidos. ¿Ve? Como ingresado aquí. Aquí es una quemadura superficial nomás, pero ya está perdiendo un poco aquí hay como unas nubéculas, está perdiendo un poco la transparencia de la córnea, y aquí ha perdido toda la transparencia de la córnea, ¿no? Bueno, eso es por parte de las quemaduras, ya sabes. También existe quemaduras, no se olviden, químicas por la radiación ultravioleta del sol, ¿no? Eso es también importante. Los cuerpos extraños. Hay externos, como ya vimos esos cuerpitos extraños pequeños en la córnea, en el fondo del saco superior, ¿no? O puede estar en la parte eh, tapado con la conjuntiva, como ya hemos visto también en la diapositiva, y los internos del ojo que ya entran en cámara anterior o arbitrio, y los intraorbitarios. Los cuerpos extraños son de diversa naturaleza, o sea, pueden ser orgánicos o inorgánicos, imantables o no imantables. ¿Qué significa esto? Que cuando un cuerpo extraño es metálico, imantado, o sea, tiene una reacción, con otro imán lo podemos retirar. Hay no imantables, hay que retirarlos quirúrgicamente. Por eso llamamos metales no imantables, porque los metálicos son los más frecuentes de estos cuerpos extraños. Cuando nosotros recibimos un paciente con cuerpo extraño, es importantísimo la anamnesis así, e- e- exhaustiva, que describa cómo ingresado, qué estaba haciendo el paciente. Eso es muy importante. Digamos, el número de cuerpos extraños que ha podido haber,
la naturaleza del cuerpo extraño, ¿no? Piedra, metal, madera, la dimensión más o menos del cuerpo extraño, la dirección por donde entraba el ojito, de arriba para abajo, de un costado para el otro, o de frente, eso es importantísimo. La velocidad del impacto ocular, si uno está picando piedra a una velocidad inicial o martillando un clavo, se voltea, se rompe el clavo y ¡pum! Directo al ojo. La velocidad inicial es importante, ¿no? Para ver el impacto que puede causar en el ojo. Luego, luego de la anamnesis, el examen oftalmológico totalmente cuidadoso y completo, ¿no? Que nos permite resumir dónde exactamente se ha localizado el cuerpo extraño. Y ahí vamos a tomar una del fotógrafo o también podemos tomar, ¿no? De la, de la tomografía. Los cuerpos oculares externos traen los anexos. O sea, puede estar en la piel de los párpados, en la conjuntiva tarsal vulgar, la parte externa de la córnea, para su extracción con una espatulita, por ejemplo, en la córnea o escleral con la conjuntiva, requiere anestesia de contacto con gotitas nada más y lo podemos extraer con una agujita, ayudar de una lámpara de hendidura o una espátula, ¿no? Y después, esto es rápido, prescribimos soluciones de antibióticos oftálmicos y controlamos la infección. El uso de los esteroides también está indicado para disminuir la afectación, digamos, de la inflamación en la córnea, lo que podría causar cicatrizaciones. Pero los esteroides sí. Ahora, los cuerpos extraños internos eh, están localizados ya dentro del globo ocular, por eso de los internos, desde el segmento anterior hasta la parte posterior del ojo, o sea, hasta la cámara vítrea. Estos cuerpos extraños, por lo general, son bastante pequeños para ya tener un impacto fuerte para que puedan pasar a esos niveles, ¿no? Que, que por lo general son vitales. Entonces, dependiendo de dónde está, la extracción siempre es por un oftalmólogo de forma quirúrgica. Ustedes de repente no lo pueden ver porque está en el vitro, pero por la anamnesis ya pueden dar un diagnóstico para que un probable cuerpo extraño intraocular. ¿Listo? Los intraorbitarios pueden ser que están en el mismo cono de la órbita o extraconales, ¿no? Y para ver estos cuerpos, para sospechar y ver, se hace ya exámenes diagnósticos diferentes, como una tomografía. A veces las ecografías no nos pueden saber muy bien hacia la parte posterior, sino dentro del ojo. Entonces, el médico general, ante, digamos, la ausencia de un oftalmólogo, mediante una linterna, un oftalmoscopio, puede tratar de ver, pero hay que pedir los exámenes principales que son primero una placa de órbita frontal y de perfil, de la órbita frontal y de perfil para ver el cuerpo extraño, ¿no? Y ahí podemos tener un diagnóstico de presunción o certeza, donde se precise la naturaleza más o menos del cuerpo extraño para nosotros dar diagnóstico. Entonces, ustedes pueden pedir este examen, no hay ningún problema porque van a tener algo. Después el oftalmólogo ya es mandatorio, ¿no? Inmediatamente va al oftalmólogo, el oftalmólogo ya le puede hacer una resonancia o una tomografía, ¿no? Ver a través del fondo de ojo, ver a través del lámpara de pintura, ¿no? Ahí vamos a realizar, vamos a precisar el grado del compromiso visual,
el diagnóstico, tratamiento y el pronóstico de, esta, de estos cuerpos extraños. El examen completo comprende lógicamente la dureza visual, la biomicroscopía, que es el examen con la lámpara hendidura, el fondo de ojo directo e indirecto, para precisar más o menos el trayecto por donde ha entrado el cuerpo extraño hasta la órbita, ¿no? Y se concluye, de ser posible, con un diagnóstico, eh, digamos, más o menos cuál es la ubicación exacta y la naturaleza del cuerpo extraño. Si no podemos visualizar este cuerpo extraño, digamos, por todos estos métodos, a través del oftalmólogo, se recurre a los exámenes. Como hemos visto, primero la radiografía simple, frontal y de perfil, que es útil para cuerpos extraños radioopacos. Radioopacos vamos a ver, ¿no? Después la ultrasonografía modo B, que es la ecografía, para explorar el globo ocular y parte de la órbita. Valora también posible daño, esencia que puede haber cuerpo extraño que se haya quedado en tu ojo. Eh, para cuerpos extraños intraorbitarios, la tomografía axial computarizada es el examen de más alta resolución y más útil para precisar los cuerpos extraños, pero mayores de 2 milímetros. Ahí vamos a lograr una localización exacta para poder ingresar a se permite visualizar no solamente objetos metálicos, sino de plástico y madera, ¿no? Y por último, la resonancia magnética, útil en cuerpos extraños, intraorbitarios también, que se podrían ocultar en las partes blandas. Bueno, esto ya vamos a hacer una fase ya extrema. Si, digamos, estos cuerpos intraorbitarios han dañado el nervio óptico o sospecha de que han dañado el nervio óptico, han contusionado, han seccionado, tenemos que hacer los potenciales evocados para ver la función del nervio óptico o un electroretinograma, igual nos dará el alcance. Y por último, el manejo y tratamiento. Eh, Como médicos generales, esta es una derivación inmediata con su hipótesis. Considerar siempre ustedes incluso la posibilidad de la aplicación de una toxina antitetránica y, lógicamente, antibióticos intravenosos de amplio espectro. Ustedes ya los tienen antibióticos para gran positivos y gran negativo. Y como es sospecha de un cuerpo extraño, hay que operarlo de todas maneras. Ya tienen que preparar sus exámenes preoperatorios para la anestesia general. ¿Listo? Entonces, a veces, eh, eso es lo que tienen que hacer básicamente ustedes, chicos. Derivación. Pero para derivar hay que ver la posibilidad de toxina antitetánica, antibióticos intravenosos, prequirúrgicos, ¿listo? Y de repente podemos referir apoyo de otra especialidad, interconsulta, ¿no? Cabeza y cuello, por ejemplo, para poder entrar a la cavidad. Listo, chicos, hasta aquí nos quedamos. Hasta la próxima semana. Espero que vamos a continuar la próxima semana con la última parte de trauma ocular. Bien, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta?
Doctor, buenos días. Un favor, tenía problemas para poder conectarme. Ingresé a la clase a las 7:20. No sé si me podría considerar la asistencia. ¿Cuál es tu apellido? Doctor Mercado Cruz. Mercado. Ajá, escribí en el chat cuando ni bien ingresé. Listo, hermano. Doctor, muchas gracias, muy amable. Ya, todo está claro, chicos, ¿no? Todo también está grabado, no hay problema. Sí, doctor. Sí, doctor. De esta clase es importante, ustedes tienen que saber al pie de la letra, ¿no? Hay muchas preguntas para el examen final. Entonces, que tengan un buen día. Hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Buenos días, buenos días.